Nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, en el día final, en el día de la venida de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, donde el creyente va a gozar una eternidad con el Señor en su reino, vemos claramente cómo el apóstol Juan nos explica de que habrá mucha gente que usted y yo no podremos contar. Habrá una multitud de personas de distintos pueblos, de distintas lenguas, de distintas tribus, de distintas naciones. Es por eso que debemos entender que el mandato de nuestro Señor Jesucristo, al decir en Mateo 28, el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto es un llamado al evangelismo mundial. Es importante predicar en nuestro entorno, es importante predicar en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra comunidad. Pero el Señor nos está diciendo que debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso implica todos los países del mundo, implica todos los pueblos del mundo, implica, como dice esta profecía del libro de Apocalipsis, implica las lenguas de todo el mundo, las naciones de todo el mundo. Por tanto, usted y yo tenemos una responsabilidad. Debemos ir a ser discípulos, ¿a dónde, hermanos? A todas las naciones. A todas las naciones. Y ahora usted dirá: con mi vida no puedo alcanzar todas las naciones. Es por eso que creemos como cristianos el apoyar la obra misionera, el enviar misioneros y el sostener misioneros que no son necesariamente de nuestra congregación o han salido de nuestra iglesia local. Es por eso que usted debe involucrarse en la obra misionera. Es por eso que usted debe buscar y aprender más sobre la obra misionera. Porque si usted vive ignorando esta parte de la obra misionera, usted no está obedeciendo lo que el Señor nos manda hacer. Hay tres tipos de cristianos: el cristiano que no predica el evangelio, el cristiano conformista, que solo le gusta entretenerse y ser servido, pero no hace nada por evangelizar a las almas perdidas de su comunidad. Hay cristianos, hay iglesias evangélicas que sí creen en el evangelismo y predican el evangelio, pero no se interesan por las otras naciones, no miran más allá de su territorio local, nacional, solo se enfocan en sus comunidades, en sus ciudades, solo se enfocan en su localidad, no miran más allá de sus cuatro paredes de su país. Por tanto, usted y yo tenemos un mandato del Señor. También en el libro de Marcos, acompáñenme rápidamente, en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, que dice el Señor Jesucristo: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Note la palabra, hermano, dice id por todo el mundo. Nos está pidiendo a nosotros el Señor Jesucristo que vayamos por todo el mundo. Vemos aquí la importancia de ir a todo el mundo, hermanos, porque mundo no solo son nuestros ciudadanos aquí de nuestro país, de nuestra patria, sino son aquellos que no los conocemos. Hay millones, billones de personas, hermanos, en el mundo que necesitan el evangelio. La Ventana 1040 es un lugar geográfico donde hay países en esos lugares que no es accesible el evangelio, no se puede penetrar el evangelio fácilmente, y el cristiano que vaya está con el riesgo de perder su vida. Y para muchos cristianos del conformismo, de la riqueza, de que buscan complacer sus deseos en este mundo a través de los bienes materiales, estas personas no están interesadas en ir al campo misionero. Las iglesias que predican la prosperidad, la sanidad, el bienestar, el conformismo, no lo van a hacer lo que Dios nos está pidiendo de ir al mundo. ¿Por qué? Ir al mundo implica lo que el Señor Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El que quiere ser discípulo, tome su cruz y sígame. Y hermanos, la invitación del Señor Jesucristo a cada creyente es el de tomar la cruz, y no la cruz del católico que carga en su cuello, y no la cruz que muchos incrédulos aún se tatúan en los brazos o en la espalda o en el pecho. Se trata, hermanos, de tomar la decisión de estar dispuestos a morir, si es posible, a causa de la evangelización, a causa de predicar el evangelio. Le pregunto, ¿usted está dispuesto a morir por Cristo? Y si está dispuesto por morir por Cristo, ¿está interesado entonces en ir a lugares donde no es accesible el evangelio? ¿Qué está haciendo al respecto? ¿Está orando por la obra misionera?
está ofrendando para la obra misionera. Como varones, si nosotros no hacemos lo que Dios nos está mandando en la evangelización mundial, tampoco las damas lo harán, y tampoco los jóvenes lo harán, y tampoco, mucho menos, los niños que están creciendo en la vida cristiana van a pensar en aquello. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice el apóstol Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol San Juan estaba contento y feliz porque el Verbo, el Dios Todopoderoso, el Eterno, se hizo carne y habitó entre pecadores, y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted y yo, amado hermano, tenemos el privilegio de escuchar la buena noticia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó, y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? También hemos tenido el privilegio de que la Biblia se nos diga, y de que muchos nos predican, de que vendrá Cristo en su segunda venida. Y muchos ansían esperar la venida del Señor Jesucristo. Y muchos, en el afán de saber cuándo vendrá Cristo, aún ponen fechas, errando en las fechas exactas donde no vendrá posiblemente Cristo. Pero hermanos, tenemos las dos buenas noticias. Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Él iba a venir por su iglesia. Iba a venir por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. Pero también, hermanos, debemos entender que a pesar de que nosotros estamos con el privilegio y sabemos, hermanos, por fe, de que Cristo vendrá, hay un mundo perdido, lejos de nuestra frontera, que no conoce ni la primera noticia del Evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Tenemos esta urgencia, hermanos, nosotros. Es nuestra responsabilidad. El mundo no lo va a hacer. Los incrédulos no lo van a hacer. No piense que porque hay muchas iglesias aquí en Lima o en Perú van a realizarla todas. No toda iglesia evangélica que llame ser evangélica piensa en la obra misionera. Usted y yo tenemos una responsabilidad como iglesia. Y el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este versículo es muy conocido por muchos evangélicos y aún los incrédulos. Es muy citado, es muy nombrado. Pero ¿sabe qué? Lo que los evangélicos ordinarios hoy en día no entienden es que Dios amó al mundo y no su propia localidad, y no solamente su propia nación o su propia patria. Cristo amó a todo el mundo. Eso implica los 194 o 95 países que constituyen el mundo. Eso implica las lenguas, los pueblos, las tribus, las naciones, que el apóstol Juan más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 7, nos dice, en el versículo 9. Y mis amados hermanos, volviendo al libro de Romanos, el versículo 20 de Romanos 15 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y a los que nunca han oído de Él, entenderán, hermanos. No sé si está entendiendo el versículo 20 y el versículo 21. El apóstol Pablo dice: yo me estoy esforzando de predicar a Cristo, pero no donde aquellos que tienen la oportunidad y tienen la capacidad de escuchar. Mis amados hermanos, nuestro país tiene la capacidad, la facilidad de que el mundo incrédulo pueda escuchar el Evangelio. Tiene la libertad de escuchar el Evangelio. Pero esas naciones, esas tribus, esas lenguas, esos pueblos no tienen la oportunidad. Se les ha impedido por Satanás, a través de los gobiernos, a través de sus líderes políticos, se les es prohibido escuchar el Evangelio, mis hermanos. Y es por esta razón que el apóstol Pablo dice: se ha esforzado a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Es por esta razón que el apóstol Pablo fue mandado por el Señor Jesús a ir a todas las naciones, Él quería centrarse a los judíos. En el libro de Romanos mismo, él dice que anhelaba aún ser anatema a sí mismo
aún para salvar a algunos de los judíos de su patria. Anhelaba que el pueblo de Israel sea salvo, hermanos, pero sabe que el Señor le dijo, ve a los gentiles. Eso no significa, hermanos, que el pueblo judío se quedó sin predicadores. Pedro fue enviado a los judíos. Pedro fue dirigido a los judíos. Sin embargo, el Señor tenía un plan para el apóstol Pablo. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Hechos, hermanos. El libro de Hechos, el capítulo 9, Ananías disputando. Ananías, que estaba de una otra manera imponiendo su voluntad, diciendo, Señor, pero este Saulo acechaba a tu iglesia, perseguía a tu iglesia, daba a muerte, encarcelaba a tu iglesia. Eso vemos en el capítulo 9, del versículo 13. Ananías le respondió al Señor, cuando el Señor le dice, vaya, busca a Saulo, él le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amados hermanos, el reino de Dios sufre violencia, dijo el Señor Jesucristo. Amén. No sé si han leído ese pasaje. El Señor Jesucristo dijo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? Que tengo que ser un asesino de los incrédulos, de aquellos que se oponen, y vengarme y matar a los pecadores para que ellos acepten a Cristo como su Salvador y para que avance el reino de los cielos. No, mis hermanos. El profeta Juan ha sufrido violencia porque él ha muerto, hermanos, por predicar de Cristo. Y lo que eso significa es que los violentos arrebatan el reino de los cielos, son aquellos que están dispuestos a morir y perder su vida por causa del Evangelio. No por algo el libro de Mateo, el capítulo 5, el Señor Jesucristo nos expresa las bienaventuranzas. Y las últimas bienaventuranzas que el Señor Jesucristo nos dice, el versículo 11 del Mateo 5 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el versículo 13 complementa esta bienaventuranza, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo, mis hermanos, no de solo nuestra nación, no de nuestro país, no de nuestra patria simplemente, sino la de todo el mundo. Y mundo implica todas las naciones, las lenguas, tribus no alcanzadas. Y la pregunta sería, ¿usted está orando por la obra misionera? ¿Usted está orando por aquellos países que no conocen a Cristo? ¿Conoce tal vez los países que sufren persecución? Hace una semana he dado un boletín de oración. Le pregunto, hermano, ¿ha estado orando por los países de persecución? ¿Ha estado orando fielmente por cada día por esos países que están sufriendo persecución? Si no lo hace, hermano, está mostrando falta de sensibilidad a la obra misionera. Está mostrando, hermano, poco interés a la obra misionera. Y si no lo está haciendo, debe arrepentirse. Porque el mandato del Señor Jesucristo es ir a todo el mundo. Y si usted no va a ir al mundo por distinta razón, porque tal vez no es llamado al campo misionero, no todos son llamados al campo misionero, hermanos, debería orar para que envíe en su lugar a alguien más. Debería orar a Dios y decir, Dios, permíteme entrenar a algún joven, alguna señorita, para poder enviarle al campo misionero, para que me sustituya, para que me reemplazca en ese país, en ese lugar donde hay persecución, donde el Evangelio no es accesible. No por algo, hermanos, el libro de Mateo, el capítulo 9, no por algo está este libro, hermanos, este capítulo, este versículo que dice el Señor Jesucristo, el versículo 36, donde Jesús dijo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el verso 38 dice, hermanos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuánto usted está rogando al Señor? ¿Cuánto usted está orando, implorando al Señor
que Él envíe obreros a su mies, para que el Señor llame de entre nuestra iglesia a los jóvenes, a las señoritas y aún a los adultos, para que salgan al campo misionero. Doy gracias a Dios por el misionero Gustavo, doy gracias a Dios por el misionero Romario. Decidieron obedecer al Señor para salir en estas fechas al campo misionero. Y gloria a Dios por nuestra iglesia que les están apoyando. Y gloria a Dios por la familia que están interesados por ellos. Y hermanos, es necesario y es importante apoyar la obra misionera. Porque cuando la obra misionera, hermanos, es ignorada en una congregación, Dios no bendice a una iglesia, no bendice a la congregación. La congregación va a ir de mal en peor. Y es importante que usted y yo asumamos este llamado que el Señor Jesucristo nos está pidiendo de rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Ruega, mi hermano, ruega. Hay predicadores, el libro, hermanos, Ezequiel le va a condenar a usted. ¿Por qué? Porque una de las profecías del Antiguo Testamento dice que si tú no amonestares al impío de que se aparte de su camino, la sangre de ese impío será sobre tu mano. Si tú no amonestas al impío de que se aparte de su mal camino y se convierta a Cristo, la sangre del impío será sobre tu vida. Pero si tú lo anunciares, dice, si tú le predicas, si tú vas por esa persona, le testificas y esa persona rehúsa aceptar el evangelio, tú serás librado de la vida de esa persona. Es lo que menciona, mis hermanos. Y algunos calvinistas dicen, no, es simplemente ser apologética, es simplemente alertar de falsos predicadores a los cristianos, pero dice impíos. Y un cristiano no es un impío. Así que, hermanos, debemos considerar el llamado del Señor para nuestras vidas, para alcanzar un mundo lleno de maldad y de pecado, hermanos. Volviendo al libro de Romanos, hermanos. Volviendo al libro de Romanos, el capítulo 15, dice el apóstol Pablo, el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, mis hermanos. Hermanos, debemos entender que si queremos alcanzar a este mundo perdido, tenemos que hacerlo en el Señor. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias capacidades. Es por esa razón que usted debe orar al Señor cada vez que se proponga hacer alguna obra evangelística. Debe orar al Señor por las personas quienes Dios le permite evangelizar y testificarles, para que no lo haga en sus propias fuerzas, para que no dependa de su capacidad de hablar, de su capacidad de razonar sobre el evangelismo. Debe hacerlo en las fuerzas del Señor. Y es importante eso considerar, amados hermanos, de que si queremos, hermanos, alcanzar a un mundo lleno de pecado y de corrupción, debemos orar por la obra misionera, comprometernos económicamente a apoyar la obra misionera, debemos enviar o ir por la obra misionera. Si usted no está obedeciendo eso, usted está en pecado. Usted está pecando contra el Señor, porque el mandato es específico. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id a todas las naciones. ¿Y qué va a hacer al respecto? ¿Qué está haciendo al respecto? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en estos días, Señor, en la vida que tú nos permites tener. Como he podido darle a alguno de ellos, los de adelante, a mis hermanos, algún dinero en particular. Y alguno dirá, ¿por qué a mí el hermano Kene no me dio atrás? Es porque de la misma manera muchos cristianos estamos actuando así. Estamos gastando, invirtiendo en nosotros mismos, los que están a nuestro alrededor, y los que están detrás de las personas que están en nuestro alrededor, los que están al fondo, los que están lejos de nuestro alcance. No se invierte mucho dinero, no se ora, no se apoya, no se envía, y ellos están abandonados. Oh hermano, el apóstol Pablo dice que todos los creyentes universalmente componemos el cuerpo de Cristo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren. ¿Usted está orando por aquellos miembros del cuerpo de Cristo que están siendo perseguidos? ¿Usted está interesado por aquellos miembros del cuerpo de Cristo que necesitan apoyo emocional, espiritual,
de que algún creyente esté dispuesto a ir a apoyarles a evangelizar, de ir a apoyarles a predicar el Evangelio a esos lugares donde es inaccesible el Evangelio. Cuán importante, amados hermanos, es pensar en los demás y no en nosotros mismos. Señor, gracias, Padre, por mis hermanos. Bendice esta enseñanza, bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener pasión y compasión y una responsabilidad asumida en nuestras vidas, Señor, de la obra misionera. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.